vamos a ver, los versículos del 1 hasta el 6, tratan también un tema que a lo largo de la historia de la Iglesia es un tema el cual ha sido y sigue siendo complicado, que cuál es la relación del creyente con la ley, la relación del creyente del nuevo pacto con la ley. Fíjense que hubo un pastor y un gran teólogo del siglo XVIII, ¿ya? El gran conocido Jonathan Edwards, que al pobre hombre le ha quedado el San Benito de ser el predicador del infierno y de la ira. ¿Ya saben por qué? Porque escribió un mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado, y se hizo famoso por ese mensaje, y al pobre Jonathan Edwards le ha quedado lo que es el apodo del predicador de la ira y del infierno. Pero es que predicó muchas otras cosas y escribió muchas otras cosas. Entre una de ellas, que les recomiendo, tiene un pequeño, no tan pequeño, no eran precisamente cortos ya en aquel tiempo, ¿ya? Pero tiene lo que es un mensaje que nos habla del cielo, un mundo de amor, ¿ya? Y la verdad es que es un mensaje el cual es precioso. Pero fíjense lo que Jonathan Edwards escribe en relación a lo que es esa relación que presenta al creyente con la ley. Dice, quizás no hay parte de la divinidad que haya sido atendida con tanta complejidad y que los divinos ortodoxos difieran tanto como la relación y diferencia precisa entre las dos dispensaciones, Moisés y Cristo. Es decir, lo que está diciendo aquí Jonathan Edwards es que existe un debate en cómo se relaciona lo que es Moisés y Cristo, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya lo que nos encontramos aquí en Romanos 7 es precisamente que el apóstol Pablo va a tratar con este tema. ¿Cuál es la relación del creyente y su posición con la ley? Y fíjense que esto, aunque no lo parezca, tiene relación con lo que es el tema de la santidad, el tema de la santificación. Porque algo que Pablo nos va a decir en Romanos 7 es que el creyente está libre de la ley para servir y obedecer y dar fruto de santificación para Dios. Entonces, fíjense que vamos a tomar atención a Romanos 7, así que si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos 7 y vamos a estar en los primeros 6 versículos de este capítulo. Y en estos 6 versículos vamos a ver dos cosas en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es algo que Pablo nos dice, que el creyente está libre de la ley para dar fruto de santidad o de santificación para Dios. Y lo segundo que vamos a ver es que el apóstol Pablo nos va a decir que el creyente sirve bajo un nuevo régimen. Vamos a ver que este nuevo régimen, Pablo nos dirá que es el régimen del Espíritu. Así que estas dos cosas son las que vamos a ver en el día de hoy. Así que vamos a destacar primero, es el primer punto, que el creyente está libre de la ley para dar fruto de santidad, fruto de santificación. Y hay dos preguntas a hacernos aquí. ¿Cómo el creyente, o cuál es la posición del creyente en relación a la ley? Y Pablo nos lo dice de manera clara en los primeros versículos. El creyente está muerto a la ley. Fíjense que hay un paralelo entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Porque en el capítulo 6, Pablo nos mostró una realidad de todo creyente justificado por la fe. En el primer versículo nos decía que estábamos muertos ¿a qué? Muertos al pecado. Y ahora llegamos al capítulo 7 y Pablo nos va a decir que el creyente en el nuevo pacto está muerto a la ley. Fíjense lo que dice en el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Fíjense que aquí Pablo va a establecer un principio claro. Ahora bien, esas palabras de Pablo en el capítulo 7 no provienen de la nada, sino que siguen el contexto que ha empezado ya en el capítulo 6. Recuerden que en el capítulo 6 una cosa que vimos ayer es que Pablo dijo que estábamos muertos al pecado por lo que era nuestra unión en Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Y como Cristo había muerto una vez por todas al pecado y había resucitado para estar vivo a Dios, de esta manera esto tenía que contarse y acreditarse a todo creyente que está unido a la muerte y a la resurrección de Cristo. Muertos una vez por todas al pecado y vivos a Dios. Vivos para el fruto de la santificación y de la justicia. Y entonces Pablo decía, bueno, de esta manera que no reine el pecado en vuestros cuerpos. No presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros como instrumentos para el pecado, sino
Fíjense en el versículo 13 del capítulo 6, al final. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y fíjense ahora el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí, mis hermanos, es donde Pablo podía ser y fue malinterpretado. Porque acuérdense que vimos dos extremos que dijimos que no eran en ningún momento el Evangelio. El extremo del libertinaje. El pecado abunda, pero cuando el pecado abunda, ¿qué es lo que dice Pablo? La gracia sobreabunda. Por lo tanto, pequemos para que la gracia abunde. Eso es libertinaje. Pero ahora aquí el apóstol Pablo dice algo que podría malentenderse. No estáis bajo la ley, es decir, estáis libres de la ley, sino que estáis bajo la gracia. Por lo tanto, libres de la ley, ¿qué mal interpretación podría dar esto? Si no tenemos ley, si no tenemos esas riendas que se le ponen a los caballos para dominarles y para guiarles, sin las riendas de la ley, sin la sujeción a la ley, ¿cuál es el peligro entonces? El peligro es vivir de cualquier manera. Vivir sin ningún tipo de freno ético y de freno moral en la vida. Estoy sin ley, por lo tanto, hago lo que quiero. Por lo tanto, una de las soluciones, ¿saben lo que sería? Una de las soluciones sería volver al creyente bajo el yugo y la sujeción y el señorío de la ley. Y eso llevaría al legalismo muchas veces. ¿Saben? El legalismo, mis hermanos, nunca produce ni santidad ni santificación. Es muchas veces como esas naranjas. Yo aprendí, mis hermanos, que las naranjas que ponen en las verdulerías las lavan para que queden brillantes y bonitas. Y ves esas naranjas lavadas, brillantes, bonitas, y dices, esto tiene que estar buenísimo. Y cuando coges esta naranja y la abres, te encuentras naranjas que por dentro están, ¿qué? Están secas, sin jugo y sin vida alguna, mis hermanos. Pues muchas veces el legalismo es esto, brilla mucho por fuera, pero por dentro está seco, sin jugo y sin vida. Lo que Pablo ahora determina en el versículo 7 es que no puede volverse a ese antiguo régimen, lo veremos. ¿Por qué? Porque el creyente está muerto a la ley. Fíjense el versículo 1, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Posiblemente aquí Pablo se está dirigiendo a aquellos quizá judíos cristianos que formaban parte de la iglesia de Roma, o aquellos gentiles cristianos que habían sido prosélitos y que conocían la ley. Debemos saber que la congregación de Roma era una congregación que tenía una mayoría gentil cristiana y una minoría judía cristiana. Posiblemente lo que es la iglesia en Roma surgió después de que aquellos que escucharon en el día de Pentecostés regresaron a Roma y llevaron ahí todo lo que era el Evangelio. Y en un principio había una mayoría judía hasta que apareció el edicto de un tal emperador Claudio, que lo que determinó es que los judíos debían ser sacados de Roma. Fuesen judíos cristianos, quien fuese, debían ser sacados de Roma. Por lo tanto, cuando salieron de Roma, lo que es la población gentil cristiana empezó a crecer en esa iglesia. Hasta que Claudio murió, el edicto expiró y entonces muchos de ellos volvieron, mis hermanos. Y se encontraron en una congregación gentil cristiana que era mayoría y una congregación con una minoría judía cristiana. De ahí los problemas a partir del capítulo 14 en adelante de los que comían de todo y los que no querían comer de todo. Ya los débiles y los fuertes en la fe dentro de esa congregación. Por tanto, quizá Pablo se está dirigiendo a esos judíos cristianos, a esos prosélitos que conocían la ley, pero sea como sea, el punto del versículo 1 no es identificar a la audiencia que se está refiriendo Pablo o dirigiendo Pablo, sino el principio que está estableciendo. Y el principio que establece en el versículo 1 es que la ley se enseñorea, ejerce dominio mientras uno está vivo. Eso es lo que dice en el versículo 1. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que ¿qué? En tanto que éste vive.
Y la palabra que Pablo utiliza aquí, el verbo para enseñorear, es el mismo que utiliza, mis hermanos, en el versículo 14 del capítulo 6 para hablar del gobierno y el dominio del pecado. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, no ejercerá dominio, no ejercerá reino, no ejercerá gobierno, no ejercerá poder. Esa es la idea aquí. Y eso es lo que Pablo determina en el capítulo 7, versículo 1, que la ley no se enseñorea, es decir, no ejerce dominio, no ejerce control, no ejerce reinado. Esa es la idea. ¿Ya? Todo el principio de Pablo es que dice, hay algo que termina con ese señorío y gobierno de la ley en la vida de la persona. Y lo que termina con ese gobierno y señorío de la ley es la muerte. Porque la ley se enseñorea entre tanto que la persona que está viva. Y mientras vive, el gobierno de la ley se ejerce sobre esta persona. Por lo tanto, el gobierno legal de la ley termina cuando la persona muere. Y para que se entienda esto, Pablo utiliza una ilustración que es fácil de entender. Y es la ilustración del matrimonio. Fíjense que esto lo expresa en los versículos del 2 al 3. Fíjense que los versículos del 2 al 3 es la ilustración para que entendamos cómo la muerte termina con el gobierno o el reino legal de la ley sobre la persona. Y la ilustración del matrimonio es que Pablo establece, bueno, cuando el marido muere, la esposa entonces ¿qué? La esposa queda libre de lo que es la ley, el gobierno, el señorío del marido. Anda, que utilizar este lenguaje, mis hermanos, en el tiempo de hoy, progresista y feminista, ¿ya? Menos mal que no van a escucharme. Pero fíjense, mis hermanos, que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjense el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Por lo tanto, si mientras el marido está vivo, si la mujer se junta con otro, ¿cuál sería entonces la situación de la mujer? La situación de la mujer es que quedaría en adulterio. Y Pablo un poquito lo que está siguiendo es la ley que se establece en Deuteronomio 24. Por lo tanto, mientras el marido vive, si la mujer mientras el marido está vivo se va con otro hombre, la situación entonces sería una situación de adulterio. ¿Cuál es la única solución? ¿Cuál es la única situación para que la mujer pueda juntarse con otro sin que caiga en lo que es la posición de adulterio? Y es que el marido, en esta ilustración, muere. Fíjense el versículo 2. Pero, ¿se acuerdan de los peros que les dije? Hay peros que son importantes. Es importante. Pero, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, ¿qué es lo que termina con la ley del marido? ¿Qué es lo que termina con ese señorío de la ley del marido en la vida de la esposa? Solamente hay una cosa que lo termina aquí, es la muerte. Cuando el marido muere, la mujer queda libre para casarse con otro y no queda entonces en una posición de ¿qué? De adulterio. Cuando fíjense que los versículos 2 y 3, mis hermanos, es la ilustración de Pablo para entender cómo el creyente está muerto a la ley. Fíjense que esto lo va a aplicar Pablo un poquito más adelante. Dice, fíjense el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Fíjense que hay un principio claro aquí. ¿Qué es lo que termina con ese gobierno de la ley del marido? Es la muerte. Y ahora, en el versículo 4, Pablo dice, esto es lo que se aplica a vosotros, romanos o creyentes del nuevo pacto. Fíjense en el versículo 4. Así también
¿Ven ese así también, mis hermanos? Ese así también lo que hace es aplicar la ilustración de los versículos 2 y 3 a la situación del creyente. Y ahora nos va a hablar de otro tipo de matrimonio. Fíjense cómo lo aplica aquí el apóstol Pablo. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, de la misma manera, en esa ilustración del capítulo 2 y 3 con el matrimonio, vosotros de la misma manera, vosotros romanos, creyentes justificados por la fe en Cristo Jesús, creyentes en el nuevo pacto, de la misma manera vosotros habéis muerto a la ley. Por lo tanto, si habéis muerto a la ley, ¿qué es lo que implica esto? Como la mujer cuando el marido moría estaba libre de la ley del marido, si vosotros habéis muerto a la ley, automáticamente esa muerte acaba ¿con qué? En vuestra vida. Acaba con el reinado de la ley en vosotros. Claro, la ilustración aquí es un tanto, no sigue la ilustración, la implicación no sigue exactamente el mismo patrón. Porque en lo que es el versículo 2 y 3 es el marido que muere. Aquí en el versículo 4 somos nosotros los que morimos a la ley. Entonces hay aquellos que dicen, no, es que Pablo aquí no está siguiendo la ilustración y la aplicación, pero mis hermanos, aquí lo que hace Pablo no pretende ser una alegoría esto, pretende ser una ilustración para llegar a un principio determinado. Y el principio determinado es entender que el creyente ha muerto a la ley y por lo tanto esa muerte lo que ha generado en el creyente es que el señorío de la ley termina en la vida del creyente. Entonces, fíjense, la ley ya no va a ser aquel régimen y principio que gobernará la vida del creyente. Yo sé lo que tienen en sus cabezas, pero entonces estamos sin ley. No, ya verán. ¿Ya? Pero fíjense que Pablo nos dice cómo hemos muerto a la ley. Fíjense, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por tanto, la muerte del creyente a la ley, mis hermanos, es a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo verdaderamente un lenguaje un tanto extraño lo que Pablo está utilizando aquí. Pero es extraño, pero no tendría que sonarnos raro, porque Pablo ya nos ha explicado algo parecido y nos lo explicó ayer en el capítulo 6. Porque el capítulo 6 y el capítulo 7 tienen unos paralelos impresionantes el uno con el otro. Por tanto, esa expresión de que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, encontramos el paralelo y la explicación en el capítulo 6. Fíjense los paralelos que hay entre el capítulo 6 y el capítulo 7, mis hermanos. Fíjense que en el capítulo 6 vimos de que el cristiano es libre del pecado, ¿se acuerdan? Lo vimos ayer. Ahora en el capítulo 7 nos libre que el cristiano es libre de la ley. Son paralelos. Morimos al pecado. En el versículo 2 del capítulo 6, morimos a la ley. Capítulo 7, versículo 4. Morimos al pecado por unión a Cristo en su muerte y en su resurrección. Morimos a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo hay una serie de paralelos, mis hermanos? Por lo tanto, morir a la ley por medio, mediante el cuerpo de Cristo, es parecido a lo que Pablo nos explicó ayer, en cómo el creyente muere al pecado. Y muere al pecado, mis hermanos, por la unión en Cristo Jesús. Muere al pecado por esa unión, mis hermanos, vital y sublime en Cristo, como vimos ayer, y por su unión con todos los beneficios que se obraron en la cruz y en la resurrección. Fuimos crucificados, ¿se acuerdan? Juntamente con Cristo Jesús, y nuestro viejo hombre fue crucificado ahí para que el cuerpo del pecado quedase destruido, anulado, para que no sirviésemos más al pecado. Y resucitados juntamente con Cristo para una nueva vida, una vida de gloria al Padre, de justicia y de santidad. Pues bien, esto es lo que está, mis hermanos, diciendo aquí el apóstol Pablo. Hemos muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, es decir, por nuestra unión a la muerte de Cristo, mis hermanos, la muerte de Cristo lo que supuso fue acabar con el dominio de la ley en la vida del creyente. Y fíjense que aquí hay dos maneras de entender esto. La primera es que cuando Cristo murió en la cruz, lo que hizo Cristo, mis hermanos, es que Él en aquella cruz fue hecho maldición. Fue colgado en el madero. Y todo aquel, según Deuteronomio, que es colgado en el madero, mis hermanos, era considerado, ¿qué? Por parte de Dios. Era considerado maldito de Dios. Por tanto, Cristo Jesús, mis hermanos, en aquella cruz se llevó lo que era la ira de un Dios santo por nuestro pecado. Cargó la culpa, mis hermanos, por nuestro pecado. Él, mis hermanos, dio su vida no por sus transgresiones, sino por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, mis hermanos. Y en aquella cruz, Cristo con su muerte nos liberó de la maldición de la ley. Esa es una de las maneras de verlo. Pero ¿saben qué? Quizá esto se encuentra en Gálatas. Pero aquí no es el punto principal de Pablo. Cuando Pablo aquí está diciendo que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo, mis hermanos, de Cristo, es que cuando Cristo murió en aquella cruz y cuando Cristo derramó su sangre, mis hermanos, esa sangre que después participaremos en la Santa Cena, Cristo dijo algo que era esa sangre. Esa sangre es la sangre de ¿qué, mis hermanos? Es la sangre del nuevo pacto, mis hermanos, que es derramada por muchos. Y cuando Cristo murió en aquella cruz y su sangre fue derramada, mis hermanos, se inauguró el último pacto definitivo de Dios con su pueblo. Ese pacto glorioso que hemos leído en Jeremías 31. Ese pacto que Dios dice, llegarán tiempos donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jacob. No como el antiguo pacto que ellos invalidaron, aunque yo fui marido para ellos. Será un nuevo pacto en el cual yo grabaré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y ninguno dirá que no conoce a Dios, sino que todos me conocerán, porque aquellos que formarán parte del nuevo pacto, mis hermanos, su corazón habrá sido regenerado y conocerán lo que es la vida eterna, como Cristo dice, mis hermanos, en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, mis hermanos. Y esa muerte de Cristo en la cruz, mis hermanos, fue la inauguración del nuevo pacto bajo el cual ahora, por la gracia de Dios, mis hermanos, vivimos todos aquellos que hemos sido salvos y justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tenemos esto en mente, debemos entender de que esta muerte a la ley mediante el cuerpo de Cristo es que esa muerte, mis hermanos, de Cristo en la cruz, nuestra unión con Él, nuestro nuevo pacto, mis hermanos, lo que hizo es acabar con el dominio, el régimen y el señorío del antiguo pacto en la vida del creyente. Esa ley, muchas veces, yo se lo dije ayer, el término ley, a veces no debemos interpretarlo solamente como los 10 mandamientos, como la instrucción. Pablo, mis hermanos, tiene una estructura mental que es sorprendente. Y es la estructura que nosotros debemos tener. Toda la escritura, mis hermanos, y sobre todo también cuando llegamos al Nuevo Testamento, entienden, mis hermanos, que la historia de la salvación está estructurada en pactos, mis hermanos. Y hay diferentes movimientos que ponen los pactos de manera distinta. Ya no entro en eso, mis hermanos. Pero lo que la Escritura sí nos muestra es que Dios ha organizado la historia de la salvación desde Génesis a Apocalipsis de manera progresiva y organizada y estructurada en pactos. Es muy difícil entender lo que era el mensaje de Hebreos, mis hermanos, si uno no tiene en mente esa estructura del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y cuando Pablo aquí, mis hermanos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es que Cristo inauguró ese nuevo pacto. Y por lo tanto, lo que ahora rige en la vida del creyente, mis hermanos, no es el antiguo pacto, cuyo don, como veremos, era la ley, sino que lo que rige ahora en la vida del creyente es el nuevo pacto. Esa es la estructura que tiene Pablo en mente. Yo recuerdo que estaba hace años
en Canadá, en una iglesia. Y después de un mensaje se me acercó un hermano y dice, oh, qué suerte tenían los creyentes del antiguo pacto. Y yo dije, ¿por qué? Dice, porque venía Dios, les hablaba y ya sabían lo que tenían que hacer. ¿Ya? Era mucho más fácil todo. Y yo le dije, hermano, digo, doy gracias por vivir en el nuevo pacto. Digo, ¿por qué no tengo que traer un cordero todos los domingos, mis hermanos, a la iglesia? Porque ahora yo me planteo como ministro de Cristo, que tuviese que seguir todos mis hermanos lo que hay en el libro de Levítico para lo que eran los sacerdotes, y les digo, mis hermanos, que en 5 minutos soy fulminado por la santidad de Dios, mis hermanos, porque no haría nada en su sitio. Mis hermanos, es una gran bendición el hecho de que Cristo inaugurase el nuevo pacto y de que ahora esto es lo que rija en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 7. La muerte, vuestra muerte en Cristo Jesús, que inauguró ese nuevo pacto, esa muerte lo que ha acabado en vuestra vida es el reino legal y judicial de esa ley mosaica, entendido como el antiguo pacto que rige y controla vuestra vida. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, aquí podría decirse exactamente lo mismo. Pero si seguimos estando sin ese control, entonces podemos vivir de cualquier manera. Y Pablo dirá, no es posible esto. Porque el hecho de estar ahora muertos a ese régimen del antiguo pacto tiene un propósito en vosotros. Y tiene el propósito de que tengáis un nuevo matrimonio. Contextualicen esto de un nuevo matrimonio. Porque si no saldrán de aquí del retiro y dicen, no, el pastor nos ha dicho que podemos tener otro matrimonio. Así que los jóvenes de mi iglesia son muy amorosos, muy jóvenes, muy amorosos. Y una vez dije algo, no sé lo que dije, mis hermanos, y lo que hicieron fue un corta pega, mis hermanos, y acabó la frase diciendo de algo que yo estaba en contra de ellos. Lo hicieron en broma, ¿ya? Lo hicieron en broma. Pero a veces dijeron, mira lo que nos ha dicho el pastor, mira lo que nos ha dicho el pastor, ¿ya? Así que cuidado con los corta y pegas, ¿ya? Pues fíjense, mis hermanos, que la idea no es que sois libres de la ley, de ese régimen del antiguo pacto, para que seáis libres para hacer cualquier cosa. Sois libres para una nueva, lo veremos, obediencia. Sois libres para, mis hermanos, lo que es dar fruto de santidad a Dios. Y fíjense que esto aparece en el versículo 4. Fíjense lo que dice. Para, mitad del versículo 4. ¿Ven ese para? A mí me gustan las cosas pequeñitas. Creemos, evidentemente, todos los que estamos aquí, que la Biblia es toda ella inspirada. ¿Amén? Inspirada de principio a fin, verbal y plenariamente. Por lo tanto, las palabras que hay ahí, sean grandes o pequeñas, mis hermanos, están ahí porque Dios así lo ha querido. Y ese para es importante. Ese para nos indica propósito. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ese nuevo pacto, unidos a Cristo, muertos a ese régimen del antiguo, para este propósito, fíjense, para que seáis de otro. Es decir, cambiamos ahora, mis hermanos, de matrimonio. Hemos muerto a la ley, por lo tanto estamos libres para ser unidos y casarnos en otro matrimonio. Para que seamos de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es este? Mis hermanos, este es Cristo. Para que ahora estemos unidos en un santo y glorioso matrimonio como creyentes y como pueblo de Dios, aquel que es el esposo de la iglesia, que es Cristo. Lo que me llama la atención aquí es que Pablo dice, seáis del que resucitó de los muertos. ¿Por qué no dice de Cristo? ¿Por qué del que resucitó de los muertos? Porque es muy paralelo a lo que he dicho en el versículo 4 del capítulo 6, mis hermanos. De que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros andéis en nueva vida. Somos, mis hermanos, del que resucitó para la gloria del Padre, de tal manera que en nuestra vida el fruto que se ve, mis hermanos, sea ese mismo fruto de aquel a quien pertenecemos, que es Cristo. Fruto para la gloria del Padre.
Fíjense que esto es lo que dice Pablo aquí. Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin, ¿ven ese a fin? Ese es el resultado. A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo en ningún momento dice a esos cristianos: no habéis muerto a la ley y al régimen en el antiguo pacto para que hagáis lo que queráis. No. Habéis muerto a ese régimen del antiguo pacto en Cristo para que ahora tengáis otro matrimonio y otro esposo, que es Cristo el que resucitó. Y el resultado no sea una vida de libertinaje y desenfreno moral y ético, sino una vida que dé fruto para vuestro Dios. Por tanto, fíjense que volvemos a lo de ayer, mis hermanos. Ese fruto no es por algo que nosotros hacemos primeramente, sino por lo que ha sido hecho en nosotros por la obra de Cristo y la gracia de Dios. Pero ese fruto para Dios, ¿cuál es, mis hermanos? Fíjense que es curioso que utilice aquí Pablo el término fruto, mis hermanos. Porque fíjense que ya lo ha utilizado antes. Lo ha utilizado en el capítulo 6, versículo 22. Fíjense lo que dice ahí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿el qué? La santificación. Y utiliza esta misma palabra en el versículo 4, capítulo 7. Mis hermanos, haber muerto a ese régimen del antiguo pacto, tener un nuevo matrimonio, pertenecer al que resucitó, para que demos fruto para Dios. ¿Qué fruto? Fruto de santidad, fruto de santificación, fruto, mis hermanos, que traiga gloria al Dios que hemos cantado. 5 estrofas, Gloria a Dios por ello, mis hermanos. 5 estrofas de santo, santo, santo. Deben cantarse las 5 estrofas. Porque aquel que la escribió dice: oye, la escribí para que se cantasen las 5, no las 3, ¿no? 5 estrofas, mis hermanos, de que Dios es santo, santo, santo. Es fruto de santidad. Y déjenme que les lea algo. Quizá les puede sonar un tanto extraño, Les va a sonar un tanto extraño. Pero fíjense lo que Lloyd Jones dice en relación a que este fruto para Dios es fruto de santidad. Lloyd Jones lo relaciona, teniendo todo el contexto aquí de matrimonio, en Romanos 7, Lloyd Jones lo relaciona con Efesios 5, donde se nos habla del matrimonio entre esposo y esposa y sobre todo del misterio del matrimonio entre Cristo con su iglesia. Y fíjense en Efesios 5, los versículos del 25 al 26. Fíjense lo que ahí se nos dice. Dice en Efesios 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el amamiento del agua por la palabra. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y con esa idea del matrimonio, Lloyd Jones va al capítulo 7 de Romanos, en el cual hemos sido, mis hermanos, unidos a otro matrimonio para dar fruto para Dios, esa santificación. Y fíjense lo que dice Lloyd Jones aquí. Es un poco largo la cita, pero vale la pena. Dice: ¿cuál es el propósito del matrimonio? Déjenme que lo dé tal y como el apóstol Pablo lo pone en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero uno no puede hacer esto en la manera como el apóstol lo pone en el capítulo 7 de Romanos, a fin que llevemos fruto para Dios. Llevar fruto, progenie, dice, para Dios. Y Lloyd Jones pregunta: ¿cuál es este fruto? Es el fruto de la santidad. ¿Qué es la santidad? Santidad es vivir para la gloria de Dios y para su alabanza. Déjenme que ponga esto de manera clara. El apóstol enseña aquí que era esencial estar casado con Él, es decir, con Cristo. Porque hasta que no estamos casados con Cristo, nunca podremos llevar este fruto de santidad. Estábamos casados a la ley, pero la ley es impotente para esto. No podía dar hijos, fruto de nosotros. Pero ahora estamos casados con uno que tiene el poder.
la virilidad, la potencia de producir hijos incluso en nosotros. Es su fuerza la que importa. Suena raro, suena raro, pero contextualícenlo, mis hermanos. Es precisamente el poder de Cristo resucitado para la gloria de Dios, mis hermanos. Y ese matrimonio unidos a Él, mis hermanos, ¿qué es lo que hace que en nuestra vida y en este matrimonio se produzcan hijos? ¿Qué hijos? ¿Qué fruto? El fruto de la santidad para la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. Por tanto, fíjense que Pablo lo primero que determina en Romanos es que somos libres de la ley, de ese régimen en el antiguo pacto para el fruto de la santidad. Hemos muerto a ese gobierno para estar ahora en Cristo y que en nuestra vida se produzca el fruto de la santidad. Pero hay otra cosa de Pablo, que Pablo les va a decir, pero aparte de esto, estáis bajo un nuevo régimen. Un nuevo régimen de vida. Un nuevo régimen que es lo que os capacita para vivir en esa santidad. Y fíjense que esto lo dice Pablo a partir del versículo 5. Pasamos de libres, mis hermanos, de la ley, a un nuevo régimen. Y ese régimen, fíjense, mis hermanos, que es el régimen del Espíritu. Fíjense los versículos 24, del 5 al 6 del capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros dando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Entendido esto cómo, mis hermanos? Como Pablo está siguiendo aquí ese antiguo pacto, libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, esa es la razón, el propósito, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo aquí? Está poniendo o comparando dos regímenes distintos: el régimen de la ley y el régimen del Espíritu. El régimen, fíjense al final, mis hermanos, del versículo 6, y no estáis bajo el régimen viejo, sino régimen viejo de la letra, sino que estamos bajo el régimen ¿de qué? Del Espíritu. Y eso es una designación del apóstol Pablo, mis hermanos, para referirse a los dos grandes pactos que organizan la historia de la salvación. Lo que es el pacto, mis hermanos, de la letra y el pacto del Espíritu. El viejo pacto y el nuevo pacto. Lo que hace Pablo ahora dice, vosotros como creyentes estáis bajo ese nuevo régimen, el nuevo pacto, cuyo don por excelencia, el don por excelencia es el Espíritu de Dios dado a vuestras vidas. Fíjense que en 2 Corintios Pablo esta comparación la hace de una manera muy clara. Fíjense, vayan a 2 Corintios capítulo 3. Fíjense a partir del versículo 4, cómo compara esos dos regímenes, mis hermanos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, versículo 4. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por lo tanto, mis hermanos, no se necesitan maestros en absoluto, porque la letra mata. No tienen que estudiar nada. Ahora voy a decir aquí, estudiantes, dejen el seminario. Y más me va a decir, Rubén, no te pases. Porque la letra mata, mis hermanos. Y a veces esto se ha interpretado así. ¿Está diciendo esto Pablo? Ni mucho menos. Lo que es el régimen de la letra, mis hermanos, se refiere al antiguo pacto, a la ley. En que la ley mata, ¿en qué sentido? En que la ley nunca fue dada para justificar a nadie. Nunca fue dada para dar vida, nunca fue dada para salvar a nadie, mis hermanos. El régimen que vivifica, el régimen que trae vida, mis hermanos, es ese nuevo pacto cuyo don esencial y vital es el Espíritu Santo, mis hermanos. El gran don del antiguo pacto fue la ley.
El gran don del nuevo pacto, mis hermanos, es el Espíritu Santo de Dios, que lo que hace es regenerar corazones, regenerar un pueblo, aplicar, mis hermanos, la gloriosa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que rige la vida del creyente, ¿saben lo que es, mis hermanos? Lo que rige la vida del creyente en el nuevo pacto es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese Espíritu, mis hermanos, lleva a una obediencia y a una santidad y a un fruto para Dios, mis hermanos, que era muy difícil bajo el antiguo pacto. Fíjense, vayan a Ezequiel capítulo 36. Si ahora les pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios, el Shama. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de toda tu alma, todo corazón, y con, ahí la preposición cambia, y con todas tus fuerzas. De todo corazón. Pero es curioso que el Antiguo Testamento dice después, pero Dios nos ha dado corazón para que podáis creer. Bueno, nos amamos de todo corazón, pero Él nos ha dado corazón. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense lo que sucede ahora en Ezequiel 36, que es un anuncio de ese nuevo pacto que llegará, mis hermanos. Fíjense en el versículo 26 de Ezequiel 36. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora escuchen el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El don del nuevo pacto. Mi espíritu. Escuchen ahora. Y haré. ¿Ven ese haré aquí? Esto, mis hermanos, en el original es lo que se llama un verbo causal. Es decir, es Dios quien va a causar lo siguiente. Le daré mi espíritu y causaré. Esa es la idea. Y causaré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que dice Dios aquí, mis hermanos? Que va a ser ese espíritu dado a la vida de los suyos. El agente principal y el causante principal, mis hermanos, de esa obediencia a Dios. De esa, mis hermanos, santidad a Dios, de esa vida de santificación, mis hermanos. No es más lo que es la ley, aunque no estamos sin ley, estamos bajo ese nuevo régimen. Y la ley del antiguo pacto, mis hermanos, Cristo dijo, no he venido a anularla, sino a cumplirla. Por tanto, esto llega a nosotros por medio de ser cumplida a Cristo y por la obra del Espíritu en nosotros, mis hermanos. Dios causa que vivamos en obediencia y en fruto para su gloria, en fruto de santidad. Así que si hay algo, mis hermanos, que necesitamos, una dependencia absoluta, mis hermanos, es de esa obra del Espíritu en nosotros. La cual, mis hermanos, el Espíritu lo hace por esos medios de gracia que vimos ayer, por su palabra, por las ordenanzas, por la comunión, mis hermanos, de los santos. Y por medio del Espíritu, entonces, mis hermanos, el ser creyente tiene esa responsabilidad de mortificar las obras de la carne. Fíjense, con esto termino. Fíjense en Romanos 8. En el capítulo 7 introduce el tema del Espíritu. Estáis bajo el régimen del Espíritu. Y lo introduce ya en el capítulo 7 para llegar al capítulo 8, donde nos va a hablar, mis hermanos, de lo que es el campo de batalla que se vive en la vida del creyente. Porque ese campo de batalla, mis hermanos, hasta que Cristo venga y seamos glorificados, mis hermanos, es que el Espíritu y la carne se oponen la una a la otra. Esos dos principios, mis hermanos, y el principio que rige en la vida del creyente es el principio, mis hermanos, del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ese Espíritu no está, Pablo lo tiene claro, no pertenecéis a Él.
Por eso, mis hermanos, los puritanos estaban tan preocupados de lo que significaba ser espiritual. Y espiritual, mis hermanos, no es andar 2 pasos por encima del suelo, mis hermanos. Espiritual es tener el Espíritu de Cristo. Y cómo este Espíritu entonces se manifiesta en la vida de aquellos que lo tienen. Porque si no hay manifestación y no se tiene el Espíritu, uno no pertenece a Cristo. Y por eso están tan preocupados de cómo se manifiesta ese Espíritu en la vida de aquel que es creyente. Y aquí llegó el gran divino, John Owen, y escribió, mis hermanos, no sé si está en español traducido de esta manera, ¿ya? Que es la mortificación del pecado. Y metió ahí, mis hermanos, un discurso impresionante de un versículo. ¿Quién es el versículo 13 del capítulo 8? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si, no se olviden ahora de esto, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es, mis hermanos, aquí el medio, el agente para mortificar las obras de la carne y para vivir en santidad? Mis hermanos, es el Espíritu. Es el Espíritu que Dios nos ha dado. Y en dependencia de ese Espíritu, mis hermanos, con los medios de gracia que Dios nos ha dado, el deber, como lo dijimos, el deber diario de todo cristiano, en esa lucha que vivimos cada día, mis hermanos, en ese campo de batalla, en ese ring donde las obras de la carne y el fruto del Espíritu, mis hermanos, se oponen el uno al otro y pelean, mis hermanos, diariamente, por medio de ese Espíritu, debemos mortificar las obras de la carne. Y uno dice, ¿puedo? Ahora voy a decir aquí cómo vamos, yes, you can. Pero sí podemos, mis hermanos, no por nosotros. Pero sí podemos porque hemos sido unidos a Cristo. Muertos al pecado y a la ley en Cristo. Vivimos en un nuevo régimen que regula nuestras vidas, el nuevo pacto. Con un Espíritu glorioso que nos ha sido dado por la soberana gracia y voluntad de Dios, que obra la santificación en nuestras vidas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, cuando salgan de aquí, no se olviden de que si están en Cristo, el Espíritu de Cristo está en ustedes. Y por su obra y poder podemos mortificar las obras de la carne y dar fruto de santidad y gloria a nuestro Dios. Y cuando haya caídas, porque las hay y las habrá, no te olvides de lo que Romanos 5, 6, 7 y 8 explica, que es la gran seguridad de salvación. De que aun cuando haya caídas, mis hermanos, en nuestra vida, pero nos levantamos, mis hermanos, y acudimos a aquel que murió y resucitó en arrepentimiento. Pablo acaba diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es aquel que murió, mis hermanos? Cristo es quien murió. Y más aún, ¿quién resucitó? Y más aún, ¿quién intercede por nosotros a la diestra del Padre? ¿Qué nos separará del amor de nuestro Dios en Cristo Jesús? ¿La muerte? ¿La espada? ¿La tribulación? ¿Algo aquí en la tierra, fuera de la tierra, en el mar, debajo del mar? ¿Algo nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y la respuesta está clara. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios en Cristo. Porque el creyente está seguro en las manos de su buen pastor. Así que si caemos y luchamos en la santificación, pero puedes venir a Cristo, arrepiéntete, pide perdón, levántate y por el Espíritu sigue adelante dando fruto para la gloria. Y te estás preguntando, bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto? Si no estás en Cristo, el Evangelio es bien claro. Arrepiéntete. Por la gracia de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Mira a aquel que murió y a aquel que resucitó. Aquel que derramó su sangre para perdón. Aquel que resucitó y vive y tiene todo el gobierno y el señorío. Ríndete a Él para salvación, perdón y vida eterna. Y esa obra que Pablo dice aquí será una realidad en tu vida. Acabamos en oración.